El avivamiento no es ruido, es gente de rodillas, dice el Señor. Aún hay quienes me buscan, no con los labios, sino con los huesos doblados delante de mi temor. Pero, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los que lloran entre el pórtico y el altar? ¿Dónde están los que gimen por la frialdad del templo y la sequedad del espíritu? Charles Spurgeon dijo una vez: la oración es el canal del avivamiento. Si no hay súplica, no hay lluvia. Pero en esta generación de altares brillantes y púlpitos ovacionados, hay poca súplica y mucha actuación. ¿Dónde está el silencio que precede al fuego? ¿Dónde está el gemido que rompe el velo? Hoy la iglesia canta con fuerza, pero gime poco. Habla del cielo, pero toca poco la tierra con el rostro. Ah, decía Spurgeon, un hombre de rodillas ve más que un filósofo de pie, pero hoy las rodillas apenas tocan el suelo. Hay muchas manos levantadas, pero pocas dobladas, muchos ojos cerrados, pero pocos llorando, muchas voces altas, pero pocos corazones quebrantados. El avivamiento se ha vuelto tema entre líderes, pero ya no lamento entre siervos. Hoy se habla del espíritu como quien cita un concepto, y no como quien gime por ser visitado por él. Hay heridas ocultas en las almas que sirven. Hay un cansancio, no del cuerpo, sino del alma que ora y no ve respuesta, que predica y no ve transformación. Hay un silencio de Dios que duele más que la ausencia de palabras humanas. Spurgeon todavía susurra desde su generación: la cruz es el yunque sobre el cual Dios forja a sus santos. Pero ¿quién quiere ser forjado? Todos quieren fuego, pocos quieren altar, todos quieren gloria, pero no aceptan la muerte. Este es el tiempo de la apariencia de piedad, pero sin su esencia, del perfume de nardo, pero sin romper el vaso, de altares construidos, pero sin holocaustos reales. Dios está a la puerta, pero el corazón permanece cerrado. El avivamiento no viene cuando la iglesia está llena de voces, sino cuando el altar está lleno de cenizas. Dios responde al clamor secreto, decía el príncipe de los predicadores, y no solo al culto público. El alma quebrantada es el púlpito donde el espíritu predica con mayor fuerza. ¿Sientes el peso de estas palabras? No son ideas bonitas, son gritos del cielo. El espíritu está preguntando: ¿dónde están los que aún se postran en la oscuridad? ¿Dónde están los que aún sienten vergüenza al mirar la cruz? Tal vez estás aquí porque aún sientes esa nostalgia, porque hay algo dentro de ti que aún se conmueve al oír la palabra santidad, porque en algún lugar de tu historia conociste el peso de la presencia y ahora vives a su margen. Entonces escucha, no con los oídos, sino con el espíritu. Este no es un video cualquiera, este es un eco del trono, y si tu corazón aún tiembla, entonces quédate, porque el cielo aún desciende donde hay gente de rodillas. Y entonces vino una voz desde lo alto, diciendo: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. No vino con trompetas, no vino con exhibiciones, vino con peso, vino con promesa y con condición: humillarse, orar, buscar, convertirse. 4 peldaños de un altar olvidado, 4 pasos hacia un avivamiento verdadero. Pero, ¿quién hoy desea bajar esas escaleras cuando el púlpito se ha convertido en escenario de aplausos y la rodilla en un músculo atrofiado? Cuando la vanidad fue entronizada y el quebrantamiento se volvió recuerdo antiguo. Este versículo no es un adorno para sermones, no es un texto para cuadros o redes sociales, es un mapa de la presencia, es una llave de la gloria, es la contraseña de la lluvia que no se compra con programas, sino que se libera con llanto. Spurgeon decía: si queremos ver a Dios moverse, debemos ser hallados con el rostro en tierra. Pero el orgullo del hombre construyó torres donde Dios pidió altares. La vanidad edificó ministerios donde él deseaba cámaras secretas. Y la prisa devoró el tiempo sagrado de la espera. Buscar el rostro de Dios, esa es la parte olvidada. Queremos sus manos, queremos sus bendiciones, queremos su mover. Pero, ¿quién aún quiere su rostro? El rostro de Dios no se muestra a los apresurados, se revela a los que lo buscan con lágrimas y silencio, a los que no desean solo sus beneficios, sino su mirada, a los que no soportan vivir sin sentir el peso de su rostro vuelto hacia ellos. Convertirse de los malos caminos, no solo de los caminos del mundo visible, sino de los desvíos del corazón que aún canta, que aún ministra, que aún lidera. Son los atajos internos, los pensamientos ocultos, las intenciones no dichas. Son pecados que usan vestiduras santas, hábitos que resisten al altar, palabras que nadie escucha, pero que resuenan en el cielo. Deseos que nadie ve, pero que asfixian el fuego. Spurgeon clamaba: no puede haber avivamiento sin arrepentimiento. El fuego de Dios jamás descenderá sobre un sacrificio impuro. Y el altar ha estado lleno de discursos, lleno de intenciones, pero vacío de sangre, vacío de muerte al yo, vacío de renuncia verdadera. El espíritu no descansa donde reina el ego, no se mueve donde la cruz se volvió símbolo decorativo, no invade donde el velo de la apariencia permanece entero. Y muchos claman por avivamiento mientras protegen sus propios velos, mientras defienden sus propios tronos. Pero la promesa aún permanece. Sí, sí, mi pueblo. No los impíos, no los lejanos, sino los míos, los que llevan mi nombre, los que me conocen. Sí, ellos se humillan. Ah, cuánto duele la humillación, porque arranca no solo la máscara sino la piel, derriba estructuras antes de levantar templos, nos lleva al polvo, allí donde el espíritu gime, allí donde la carne calla, allí donde la gloria desciende. La humillación rompe el ministerio antes de restaurar el altar, desconstruye la reputación antes de edificar la verdad, y por eso hay silencio en el cielo, porque la llave fue olvidada, el mapa fue ignorado. Se intenta encender fuego sin madera, sin sacrificio, sin cenizas, sin rodillas, pero aún hay un remanente, aún hay un pueblo de ojos mojados y corazones en ruinas, aún hay quien prefiere el altar al escenario, aún hay quien elige la cámara secreta en lugar del micrófono. Y es por causa de ellos que el cielo aún suspira, es por causa de ellos que el espíritu aún permanece, esperando no por un culto, sino por un quebranto.
esperando no por un espectáculo, sino por un llanto, esperando no por otra reunión, sino por una rendición. Charles Spurgeon escribió: los hombres son grandes cuando están de rodillas. El cielo se inclina para escuchar a quien se inclina ante Dios. El Señor aún escucha. La promesa aún está viva. La llave aún está en las manos. Pero solo gira cuando la rodilla se dobla, cuando la lágrima cae, cuando el orgullo muere. Y quizás en este momento tu espíritu ya esté comenzando a doblarse. Quizás estás recordando dónde caíste, cuándo dejaste de buscar, cuándo perdiste el enfoque de su rostro. Entonces vuelve, no después, ahora. Vuelve a las rodillas, vuelve al llanto, vuelve al altar donde todo comienza otra vez. La cruz está en los púlpitos, pero no en los corazones. Está en los símbolos de las iglesias, pero no en las lágrimas de los santos. Está en las canciones, pero no en los cuartos oscuros donde nadie ve y donde Dios pesa al hombre. El Espíritu Santo no fue enviado para hacernos influyentes, sino santos. No vino para hacer a la iglesia popular, sino pura. No descendió para construir catedrales, sino para quebrantar corazones. Y aún así sustituimos el altar por el escenario. Cambiamos los cánticos de quebrantamiento por letras de autoestima. Transformamos la oración en una agenda, el ayuno en costumbre, el arrepentimiento en una palabra arcaica. El fuego fue cambiado por fama. El poder fue cambiado por performance. El peso de la gloria fue cambiado por el peso de la imagen. Pero Dios no ha cambiado, y su fuego aún rechaza el sacrificio defectuoso. Charles Spurgeon escribió: Cristo no vino para dejarnos cómodos en el pecado, sino para arrancarnos de él con dolor y gloria. Pero ese dolor fue anulado, esa cruz fue editada, esa sangre fue diluida. El culto se volvió bonito, pero liviano. El mensaje se volvió motivador, pero superficial. La liturgia se modernizó, pero el altar quedó vacío. Y el espíritu fue ofendido, porque él no busca lo que brilla, sino lo que arde. No lo que impresiona, sino lo que se entrega. No lo que habla de fuego, sino lo que se convierte en ceniza. El Señor busca una iglesia que vuelva a temblar ante la palabra, que llore ante la cruz, que ayune no por bendiciones, sino por presencia, que clame no por crecimiento, sino por santidad. Pero muchos hoy quieren Pentecostés sin Getsemaní, quieren autoridad sin obediencia, quieren unción sin quebranto. Dios no unge vasos llenos de sí mismos, escribió Spurgeon. Él los rompe primero, y luego los usa. Pero nadie quiere ser quebrado. Todos quieren ser usados. Nadie quiere ser herido. Todos quieren ser vistos. Y por eso el cielo está en silencio. Hay mucha ambición disfrazada de celo, mucha vanidad disfrazada de visión, mucha prisa disfrazada de propósito. Y el espíritu, que debería ser huésped, se ha convertido en prisionero de nuestros programas. La cruz se volvió símbolo de ministerio, pero no de muerte. Pero aún grita, aún sangra, aún pesa, y exige que volvamos, no con teorías, no con discursos, sino con cenizas en los ojos y manos vacías. Hoy hay ministros que predican sobre fuego, pero no soportan ser tocados por él. Hablan de unción, pero no soportan la soledad del Getsemaní. Cantan sobre santidad, pero huyen del altar como Jonás huyó de Nínive. La cruz está en las letras, pero no en las lágrimas. Está en las redes, pero no en los cuartos. Está en las predicaciones, pero no en las actitudes. Y el avivamiento fue archivado entre agendas y egos. Fue sofocado por luces y programas. Fue olvidado donde debía comenzar. En el suelo. Spurgeon grita, nuevamente: el verdadero avivamiento siempre es precedido por un profundo sentido de ruina. Pero hoy nadie quiere sentirse arruinado. Quieren sentirse empoderados. Quieren ser levantados, pero no están dispuestos a caer. ¿Y cómo duele caer? ¿Cuánto cuesta confesar? ¿Cuánta valentía se necesita para rasgar el corazón? Pero solo esos, los que caen, los que se quiebran, los que confiesan, verán el fuego del Altísimo. Porque Dios no busca ministerios bien estructurados. Él busca corazones bien rendidos. No se impresiona con la multitud. Se revela en la soledad del hombre postrado. Él no unge talento. Él unge sacrificio. Él no unge apariencia. Él unge arrepentimiento. Y aunque muchos lo hayan olvidado, la voz del Espíritu todavía resuena entre los remanentes. Aquellos que lloran cuando nadie ve, que ayunan cuando nadie lo nota, que oran cuando todo parece en silencio. Aquellos que no necesitan subir para ser vistos, porque ya han bajado lo suficiente para ser encontrados. Aquellos que no necesitan hablar fuerte, porque su alma ya gime en el Espíritu. Aquellos que no acumulan seguidores, sino cenizas de renuncia. A esos los conoce el cielo. A esos visita el Espíritu. A esos levanta el Padre. No con gloria pasajera, sino con marcas eternas. No con aplausos, sino con el sello de la presencia. Si tu corazón arde ahora, si tus ojos se llenan de un peso que no sabes explicar, es el Espíritu llamándote fuera de la multitud, fuera del ruido, fuera de las fórmulas. Él te está llamando de vuelta al suelo, porque es allí, y solo allí, donde desciende el fuego verdadero. ¿Y tú? ¿Aún sientes el fuego? ¿Aún sabes el camino de regreso al altar donde todo comenzó? ¿Aún recuerdas el día en que tu oración no era una técnica, sino un llanto? ¿Recuerdas cuando tus ojos ardían solo con escuchar su nombre? ¿Cuando la palabra era una espada y no un contenido? ¿Cuando la Biblia era un campo de batalla y cada versículo una flecha directa al corazón? ¿Recuerdas cuando la presencia valía más que el ministerio? ¿Cuando huías para orar y no para descansar? ¿Y ahora? ¿Cuántos domingos han pasado con las manos levantadas pero el corazón cerrado? ¿Cuántos cultos vividos con el alma en automático, cantando sin arder? ¿Cuántas palabras pronunciadas sin presencia? ¿Cuántas predicaciones oídas sin transformación? ¿Aún oras por quebrantamiento? ¿O solo oras por dirección? ¿Aún deseas ser visitado? ¿O solo quieres ser guiado? ¿Aún ayunas por amor? ¿O solo porque lo necesitas? ¿Aún clamas porque tienes sed o solo por temor a perderte? Responde con tu espíritu. ¿Aún gimes en lo secreto? ¿O ya te acostumbraste a servir sin sentir? ¿Ya te adaptaste a la ausencia de gloria?
¿Ya te conformaste con el eco de la voz de otros, sin tener voz en lo íntimo del alma? Charles Spurgeon decía, hay muchos que viven de la experiencia de otros, como mendigos de un fuego ajeno, pero Dios quiere encontrarse contigo, y Él está aquí ahora, no con palabras suaves, sino con espada afilada, no para acariciar tu alma, sino para desnudar tu espíritu. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lloraste en su presencia? ¿Cuánto tiempo desde que la palabra no te desgarró como al principio? ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo a Dios sintiendo que hay una distancia entre el altar y tu corazón? ¿Cuánto tiempo llevas cantando sin sentir, predicando sin oír, sirviendo pero vacío? ¿Cuánto tiempo hace que tu cuarto dejó de ser santuario y se volvió rutina? ¿Cuánto hace que la cruz se volvió concepto y no encuentro? ¿Qué pasó con ese primer amor? ¿Con ese celo puro y sencillo? ¿Con esa hambre que te hacía huir a orar cuando nadie lo notaba? ¿Con esa reverencia que hacía que el suelo pareciera santo y la presencia insoportablemente hermosa? Spurgeon nos advierte, el declive comienza cuando el alma deja de quebrantarse ante aquello que antes la hacía temblar. ¿Aún tiemblas? ¿O ya te has endurecido por dentro, aunque mantengas tus rutinas por fuera? No te mientas. Puedes seguir sirviendo y aún así estar lejos. Puedes seguir cantando y aún así estar seco. Puedes seguir predicando y aún así estar herido. Puedes estar activo, pero sin vida. Visible, pero invisible para el cielo. El Espíritu conoce tus desiertos. Él ve las lágrimas que tragas antes de subir al púlpito. Él percibe el vacío que disfrazas con sonrisas espirituales. Él escucha el grito silencioso de quien ama a Dios, pero está cansado de andar sin el peso de su presencia. Vuelve, alma cansada. Vuelve, espíritu herido. Vuelve, rodilla que ya fue altar. Vuelve, ojos que lloraron solo al recordar la cruz. Vuelve, corazón que ardía solo con escuchar el nombre de Jesús. Spurgeon clama, Dios hace grandes cosas con aquellos que se consideran pequeños. Entonces reconoce tu pequeñez, reconoce tu declive, reconoce tu sed, reconoce que algo está mal, que algo está apagado, que aunque hagas todo bien, te falta lo esencial, porque no hay vergüenza en confesar debilidad delante de Dios. Vergüenza es seguir distante por orgullo. Vergüenza es seguir cantando sin vida. Vergüenza es haber perdido el camino al altar, pero fingir que aún estás allí. Hoy el Señor te trajo hasta aquí no por casualidad. Esta palabra es más que contenido. Es una convocación, un grito del Espíritu que dice, aún hay tiempo, aún hay oportunidad, aún hay gracia. Pero esa gracia no está donde reina el ego, está donde la rodilla se dobla, donde la lágrima cae, donde la verdad vuelve a ser altar, donde el corazón se rompe, donde el orgullo muere, donde el Espíritu vuelve a habitar. Di con tu alma, Señor, quiero volver. Escribe aquí abajo, como oración, como testimonio, como clamor. Yo quiero volver. Porque el Espíritu escucha incluso lo que escribes con los dedos, cuando viene del corazón. Y comparte esto con alguien que está como tú, alguien que ama a Dios, pero está lejos del fuego, alguien que sirve, pero ya no siente, alguien que se perdió en medio del camino y necesita recordar dónde comenzó todo, alguien que aún lleva el nombre, pero ha perdido la presencia, alguien que aún ministra pero ya no arde, alguien que aún habla pero por dentro guarda silencio. Volver es posible, pero solo vuelve quien admite que se ha perdido, solo vuelve quien llora, solo vuelve quien aún cree que hay más, hay un fuego que aún puede descender, hay una gloria que aún puede visitarte, hay una voz que aún te llama por tu nombre, hay un altar esperando por tu rodilla, hay una cruz clamando por tu corazón, hay un lugar donde Dios aún desciende, y ese lugar puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser dentro de ti. Y si en este momento tus ojos están llorosos, si tu espíritu está pesado, si tu alma está siendo sacudida por un dolor que no es humano, no huyas, quédate. Dios te está llamando de regreso, no a una religión sino al fuego, no a una rutina sino a la presencia, no a un sistema sino a un encuentro, no a un lugar sino a un nivel, al nivel donde la rodilla se dobla, donde el orgullo muere, donde el corazón llora. Esta es la invitación. Este es el llamado. Este es el momento. Escribe. Yo quiero volver. Comparte con quien necesita ser despertado. Y vuelve, porque hay más esperándote. Vuelve, pero vuelve por el camino de la cruz. No hay otro. No hay regreso sin muerte. No hay gloria sin Gólgota. No hay resurrección sin sepultura. No hay fuego sin cenizas. No hay trono sin sangre. El Cristo que te llama no extiende flores. Él extiende clavos. No te ofrece aplausos. Él te ofrece heridas. No te invita a subir. Te invita a descender. Y es en ese descenso donde todo comienza a arder. Spurgeon decía, si quieres seguir a Cristo, prepárate para sangrar. Pero la sangre que Él exige ya no es de animales. Es tu orgullo, tu justicia propia, tu amor por el escenario, tu necesidad de ser recordado. La cruz no negocia con tu carne, la crucifica. La cruz no acepta tu máscara, la rompe. La cruz no te engrandece, te destrona. Pero es allí, en ese fin de ti mismo, donde Dios comienza. No sirve cantar sobre rendición y resistir al Espíritu en lo íntimo. No sirve ayunar si el altar sigue cerrado. No sirve clamar por avivamiento si no estás dispuesto a morir por él. Vuelve al lugar donde no tenías nombre, donde no había agenda, donde no había proyección, solo sed. Vuelve al suelo donde tu rodilla era más conocida que tu voz. Vuelve al cuarto donde tu clamor era más verdadero que tu reputación. Spurgeon decía, la verdadera vida comienza cuando morimos con Cristo. El alma más viva es la que más ha muerto en el altar. First, muerte del yo es el principio de la vida espiritual. La renuncia no es un tema, es el camino. Y quizás estés herido por tantas expectativas frustradas. Quizás intentaste hacer para Dios sin ser de Dios. Quizás caminaste años sirviendo, cantando, liderando, pero lejos del peso de la presencia. Y ahora, todo lo que queda es cansancio, rutina y un alma sin aliento. Pero Él está aquí.
llamando con voz suave, no para exponerte, sino para alabarte, no para castigarte, sino para crucificarte con amor. El Cristo que te llama te espera con manos traspasadas, y susurra, ven y muere, ven y vive, porque solo muere el que confía, y solo vive el que se entrega. Abandona tus intentos de controlar lo sagrado, abandona tu altar privado, abandona tu necesidad de reconocimiento, abandona el esfuerzo de parecer bien cuando tu alma está muerta, y vuelve al lugar donde la rodilla sangra pero el alma se calienta. Vuelve al lugar donde el silencio es respuesta, donde el suelo se vuelve púlpito, donde la lágrima es incienso. La cruz sigue siendo el único camino, y no es una metáfora, es un lugar donde el cielo tocó la tierra, donde la sangre tocó tu nombre, donde la vida venció a través de la muerte, y sigue en pie, esperándote. El avivamiento que tanto clamas no vendrá con más movimiento, sino con más muerte, no vendrá con más innovación, sino con más entrega, no vendrá con estructuras, sino con sacrificio, no vendrá con escenario, sino con altar. Spurgeon clamaba, cuando el hombre lo pierde todo en el altar, descubre que Dios era todo lo que necesitaba. Es hora de perder la apariencia, perder la estructura, perder el control, perder el miedo a morir, perderse en él, perder lo que queda de tu resistencia. Y cuando pierdas, entonces el fuego vendrá. No el fuego que calienta multitudes, sino el que consume impurezas. No el fuego que emociona, sino el que purifica. No el fuego que te exalta, sino el que te consume hasta el último grano de orgullo. El verdadero fuego del cielo no hace hombres famosos, hace hombres muertos, y es sobre esos que la gloria reposa. Di ahora con tu alma, Señor, acepto morir. Escribe aquí abajo, acepto morir, porque la muerte voluntaria del yo es señal de que el Espíritu aún te visita, de que aún encuentra espacio en ti, de que aún puede derramar sobre tu vida lo que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni mente imaginó, pero que fue preparado para los que aman más la cruz que la corona. Pero solo sobre cenizas desciende el fuego. Solo sobre rodillas se manifiesta el trono. Solo sobre corazones quebrantados la cruz se levanta con vida. Y no temas. La cruz no es el fin, es el comienzo. La cruz es el puente entre lo que eres y lo que Dios soñó que fueras. La cruz es la travesía entre tu lucha y la presencia. La cruz es la puerta estrecha por la cual aún entra el fuego del cielo. La cruz es el camino de regreso, el lugar del reencuentro, el punto de partida para el que se perdió sirviendo. Spurgeon nos recuerda, la cruz es ruda, pero es redentora, es dura, pero es santa, es pesada, pero es necesaria, y sigue de pie, erguida entre el cielo y la tierra, entre tu historia y tu destino, entre tu vacío y tu plenitud, entre tu apariencia y tu esencia, entre tu nombre y tu alma. Está de pie como un faro entre las sombras. Ella te llama. Hoy escucha esto no como un consejo, sino como una convocatoria. Vuelve, muere, entrégate, rompe lo que queda de tu resistencia, derriba el altar del yo, abandona los argumentos, deja de justificar tu frialdad, y vuelve. Porque el verdadero avivamiento no se hace con estrategias, se hace con cruces ocultas, con gemidos secretos, con decisiones sangrientas, con muertes solitarias, con cámaras silenciosas, con madrugadas sin glamour, con vidas que nadie vio, pero que el cielo recogió como incienso, y cada alma que vuelve reaviva una llama, cada rodilla que se dobla estremece los cielos, cada lágrima que cae prepara el camino del Señor, y cada muerte interior atrae la gloria que no pasa. Dios está levantando un pueblo que ama más la presencia que los reflectores, que ama más el altar que el púlpito, que ama más la cruz que la plataforma. Y si llegaste hasta aquí, si tu alma se estremeció con estas palabras, si tu espíritu sintió el soplo de algo que ni sabías que necesitabas, entonces esta cruz también es tuya. Este es el momento, este es el suelo, este es el altar. La cruz está delante de ti. Cristo te llama, no para subir, sino para morir, porque solo los que mueren con Él reinan con Él. Solo los que lo pierden todo lo ganan todo. Solo los que descienden son levantados por la mano del Padre, y solo los que dicen sí a la cruz verán el verdadero avivamiento. Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Entre tantos caminos, entre tantos clics, entre tantas distracciones, fue la voz del Espíritu la que te condujo hasta esta palabra. Él te rodeó con recuerdos, Él te hirió con verdades, Él te visitó con peso, porque Él no se rinde contigo, porque Él vio tus rodillas cansadas, porque Él sabe cuánto aún deseas postrarte, incluso cuando ya no puedes más, y aún así, Él llama a una entrega más, llama a una muerte más, llama a una nueva oportunidad. Todavía hay tiempo, todavía hay altar, todavía hay cruz, y si en algún momento tu corazón ardió, si tus ojos se llenaron sin razón aparente, entonces fue Él quien sopló sobre ti. Fue Él quien encendió ese recuerdo. Fue Él quien devolvió el hambre. Fue Él. Hay más gloria en un suspiro quebrantado que en 1000 himnos sin alma, decía Spurgeon. Y ese suspiro que soltaste ya fue oración. Esa angustia que sentiste ya fue intercesión. Ese llanto que contuviste ya fue incienso delante del trono. No endurezcas ahora. No resistas ahora. No ignores esta invitación que tiene sonido de eternidad. Escribe aquí abajo. El Espíritu aún me visita. Testifica con tus dedos lo que tu alma ya sintió. Haz del comentario un altar. Haz de este momento una respuesta. Un sí que el cielo lea como entrega. Una confesión. Silenciosa pero eterna. Y comparte. Pero comparte no como quien envía un contenido. Comparte como quien sopla vida. Alguien necesita escuchar esto antes de que sea tarde. Alguien que se perdió en la rutina. Alguien que fue herido en el ministerio. Alguien que se cansó de la ausencia. Alguien que ama a Dios pero olvidó dónde dejó el altar. Alguien que ya no ora como antes. Alguien que ya no siente la palabra como antes. Envíalo como quien lanza un último grito. Vuelve. Aún hay tiempo. Aún hay gracia.
aún hay un camino. Y si esta palabra te tocó, si en algún momento tus ojos ardieron, si tu corazón se apretó, si tu espíritu gimió en silencio, entonces este lugar también es tu altar. Suscríbete a Del Trono a la Cruz. Camina con aquellos que todavía escuchan la voz. Aquí, cada mensaje es oración, cada video es espada, cada palabra es un eco del cielo. Este canal no es solo contenido, es un llamado. Este es el tiempo, no de correr, sino de postrarse, no de hablar, sino de gemir, no de actuar, sino de morir.